This is the cyborg, Denis Saplenko! Saludos, gente del cine natural y sobrenatural. En este caso, Denis Saplenko es uno de los hombres más conocidos del arm wrestling o lucha de brazos. También es o era un strongman, no solo por ser uno de los oponentes más difíciles, su impresionante fuerza y lo que pocos dicen y muchos saben, pero yo tengo que destacar la cantidad de jugo de esteroides y daños producto de esta sustancia, que me impresionó que el tipo este 2023 retornó a la actividad. Pero veamos, las medidas de Denis son: estatura 1,88 centímetros, peso 125 kilos, alguna vez llegó a pesar 145 kilos, bíceps 52 centímetros. Impresionante. Ahora sabemos que estos sujetos no se forman de la nada. Si vieron este video de Levan Zaginasvili, esta bestia, del Hall de Georgia, les mostré cómo entrena y los cambios físicos por la ayuda de la química por años, y acá empezaremos igual. Vean el físico de Denis con solo 15 años. Era más jugador de baloncesto, madre mía. Él y Shaggy de Scooby-Doo. Y ahí notamos la cantidad de fármacos que ha usado durante su carrera. Ahora, una de las cosas más notables son sus impresionantes manos. Mas no eran tan grandes y gruesas cuando era joven, cuando tenía 15 años, eran grandes pero delgadas. Y vean los cambios de sus manos como tal. Y ojo, no es ninguna falla genética como la de Jeff Day, la Popeye, que según desde pequeño no le diagnosticaron ninguna. Pero en fin, Denis es por eso base de química dura, de la más dura, al punto de desarrollar acromegalia por exceso de hormona de crecimiento. Pasa con las personas cuando tienen exceso de hormona de crecimiento, gigantismo, elefantismo, etc. Pero veamos cómo este chico se transformó de una persona delgada a esta bestia parda. Y lo más increíble que me pareció es que tiene solo 41 años. Yo pensé que tenía más. Eso obviamente es envejecimiento de la química. Lo han demostrado varias personas. Larry fue uno de los últimos que lo mostró. Pero ¿qué daño ha tenido físicamente que lo retuvo retirado este Denis Saplenko? Veamos, tuvo que ir al hospital por tener problemas de salud. Eso fue hace unos años o meses, no creo que años. En su momento se explicó que fue por un entrenamiento indebido o con fallas técnicas, según él. Este tuvo fallas renales. Algunas fuentes decían que tenía piedra en los riñones, o sea, que le dieron cólico nefrítico. Yo sufrí cólico nefrítico en mi vida, cuando no me cuidaba. Pero según él, tenemos la excusa, la mitomanía, vamos a llamarlo, él rompió vasos sanguíneos que se dirigen hacia sus riñones, o sea, vasos sanguíneos que se dirigen a sus riñones, que le condujo a una neuritis, pérdida de masa muscular, porque no tiene autorizado entrenar por lógica, y de hecho actualmente lo vemos con menos masa muscular. Bueno, supuestamente pesaba 140 kilos y ahora pesa 125. En el entrenamiento no descubriremos nada nuevo, los mismos entrenamientos de fuerza que realiza cualquier sujeto, pero a otro nivel. La única diferencia que el propio Devon Larratt explicó fue estos entrenamientos que ellos realizan de resistencia para la parte de los antebrazos, que yo lo mostré en el video de Levan Zaginasvili. Todos estos sujetos lógicamente están en química, solo uno más que otro, muchos no le indican. De hecho, en este caso fue un ocultismo que no tengo que investigar en ciertas fuentes de como es ucraniano, y lo que es Ucrania, Rusia, Asia. Digamos que ellos no manejan tanto las redes sociales, no son como los occidentales, y fue algo bastante complicado conseguir una que otra fuente, uno que otro análisis de lo que le dio. En el caso de Denis, la obsesión de ser el más grande lo ha llevado al exceso. Ya justifica con otras cosas sus daños. Bueno, en sí es su vida, es su destino, pero sabemos que está mal, y muchos sujetos siempre desean replicar a estos sujetos, y es lo que uno de mis propósitos de mis videos. Está bien, admírenlo, pero intenten no replicarlo para que vean los daños que sufren estos sujetos solamente por el costo de la fama. Ahora, ¿les gustó el contenido?
Suscríbete para ver información más interesante con respecto a esto. Aquí no se calla nada con respecto al daño de la sustancia, los sujetos que la usan, las opiniones de los culturistas o personas que sí declaran los daños que han sufrido, nutrición y entrenamiento correcto que te pueden ayudar a tener una persona natural e información de último momento. Gracias a los suscriptores, gracias a los que se van suscribiendo. Recuerden, si tienen alguna propuesta de video que piensa que le puede importar a todos, que nos pueda ayudar a todos, escríbela, yo la analizaré. Gracias, bye bye. Siempre elige el camino natural.